Hola, gusto en saludarles. Quienes habla Marjorie Arriaza, cursando la especialidad de Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego, segundo trimestre. A continuación, continuando con nuestras clases virtuales y con respecto al tema que hemos venido desarrollando de de las medidas cautelares. En esta oportunidad les hablaré con respecto a las medidas cautelar anticipadas. Cabe destacar que las medidas preventivas anticipadas, ante todo es necesario modificar la forma como la sociedad, especialmente los que se desenvuelven alrededor del sistema de justicia, entienden el derecho de la tutela judicial efectiva, puesto que la decisión del juez debe ser oportuna para que se materialice una verdadera justicia. Es por ello que la moderna doctrina de la ciencia procesal determina una interpretación progresiva de las leyes adjetivas, por lo que es de inexorable invocación la disposición consagrada en nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulado número 26, donde establece que toda persona tiene derecho a acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo y reposiciones inútiles. En atención a lo planteado, es menester determinar los alcances de la denominación tutela judicial efectiva como derecho que arropa las tutelas antes referidas. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló lo siguiente: pues el derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado. Es decir, no solo el derecho de acceso, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos jurisdiccionales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares, mediante una decisión dictada en derecho. Determinen el contenido y la extensión del derecho deducido. De allí que nuestra Constitución señala que no sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal cual lo establece el artículo 257. Por otra parte, tenemos que se desarrolla en un estado social de derecho y de justicia, tal cual está establecido en el artículo número 2, donde se garantizará una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones inútiles. La interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que, si bien el proceso sea una garantía para las partes, pueda ejercer su derecho de defensa. Pues en la búsqueda de caminos expeditos, para lograr un sistema de administración de justicia que privilegie satisfacer el precepto constitucional como tal cual consagrado en el artículo 26 de nuestra Constitución, referido a la tutela judicial efectiva, que incluye, como señalamos, el derecho a obtener una prontitud en la decisión correspondiente, es inexorable la necesidad de que nuestro acervo jurisprudencial en prima facie y ulteriormente, mediante la adecuación normativa, asuma y aplique la denominada tutela anticipada y más aún la tutela
y más aún la tutela autosatisfactiva, también denominada por la corriente doctrinaria como la bilateralidad postergada o autosatisfactoria. En esta última definición nos inscribimos por considerarla más adecuada en virtud de que el prefijo auto alude a una suerte de tutela por propia mano e indudablemente en el caso que nos ocupa es indefectible un pronunciamiento de la jurisdicción a los fines de considerar legítima, coercible y ejecutable. Por otra parte tenemos que la tutela anticipada posee una función asegurativa de los efectos del proceso, es decir, se considera instrumentales de los procesos judiciales y en consecuencia solo pueden ser dictadas por los órganos de función jurisdiccional. En cambio, la tutela efectiva anticipada no tiene como finalidad garantizar la futura ejecución de un fallo, sino el de anticipar total o parcialmente los efectos de la sentencia definitiva en función de una necesidad de tutela de derechos constitucionales. En síntesis, la medida anticipada es aquella que apunta a la satisfacción inmediata, total o parcial, de la pretensión contenida en la demanda, cuando la insatisfacción pueda derivarse un prejuicio irreparable y sus presupuestos necesarios para la procedencia puede resumirse de la siguiente manera, es decir, que prueba inequívoca de entendibilidad del planteamiento del requirente, recaudo que revela lo que es menester una fuerte probabilidad de que la posesión del requirente sea jurídicamente correcta. Debe existir la urgencia. Por otra parte, una fuerte probabilidad de la ocurrencia de un daño irreparable o de difícil reparación posterior. Más allá del corriente peligro de la demora aplicado en el decreto de las medidas cautelares y finalmente, a manera de mantener un equilibrio jurídico, existe la posibilidad por parte del juez de exigir una caución. Por su parte, las medidas de satisfacción inmediata, también conocidas como autosatisfactorias, tienen como fundamental diferencia con las anticipativas, que no requieren de un proceso ulterior, sino su decreto representa la consecución del fin perseguido en sí mismo, por lo que carecen de instrumentalidad o accesoriedad. Tiene así esta tutela de satisfacción inmediata las siguientes características, como es otorga plena y definitiva satisfacción al requirente sin que sea menester a tal efecto que éste incoe proceso principal alguno. Por otra parte, la posibilidad de disponer una previa y comprimida sustanciación. Por otra parte, su despacho debe estar presidido por la existencia de una probabilidad y no de una simple verosimilitud de que efectivamente lo requerido es jurídicamente atendible. Por otra parte, la exigibilidad de otorgar contra cautela en miras de despacho favorable. Estos tipos de tutela judicial efectiva, diferenciada como lo denomina un sector de la doctrina, podemos ubicarla dentro del elenco de medidas derivadas de la teoría procesal conocida como tutelas urgentes, que constituye una tendencia procesal que persigue como teleología la eficiencia, eficacia y celeridad del celeridad procesal como culmen de un proceso desletrado de formalismos inútiles orientado a privilegiar la necesidad del justiciable, es decir, recibir una sentencia justa y oportuna como colorario del debido proceso y de la efectividad de la tutela judicial. Cabe destacar que los procesos urgentes reconocen
reconocen en la actualidad 3 tipos principales de mecanismos diferentes entre sí, como son las medidas cautelares, las cuales más que hacer justicia contribuyen a garantizar el eficaz funcionamiento de las mismas. La tutela anticipatoria es aquella que apunta a la satisfacción inmediata, total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando la insatisfacción pueda derivarse en perjuicio irreparable, pero que depende del ejercicio de una pretensión principal posterior a la cual se instrumentaliza. Y las medidas de satisfacción inmediata, que son aquellas que no necesitan un proceso ulterior, pues se agotan con un despacho favorable, ya que constituyen un fin en sí mismo. Los denominados procesos urgentes deben ser objeto de ponderación del buen juez, que debe tomar en consideración para su trámite, como es la naturaleza de los derechos cuya tutela se exige a los órganos jurisdiccionales en razón de la supresión del contradictorio y de la bilateralidad sembrados. Ciertamente, las medidas anticipadas como parte de los conocidos procesos urgentes vienen a ser una alternativa a ciertos requerimientos de los justiciables, quienes claman por soluciones inmediatas en tiempo razonable, ante las situaciones que no admiten demora. Por consiguiente, dicho grado de urgencia hace referencia a una situación en la cual, si la medida no fue adoptada en ese momento, se causaría un daño irreparable al solicitante. Es por lo tanto un temor fundado. De hecho, no requiere que se evidencie un abuso de derecho por parte del demandado. Eso no es lo que se procura demostrar, sino por el contrario, lo perseguido es evidenciar la fuerte probabilidad del derecho invocado por el solicitante y la urgencia de protegerlo de forma inmediata. Se nos ha planteado un interrogante o se nos hizo un planteamiento, ¿verdad? Con respecto a que si es un irrespeto legal y judicial considerar que una medida anticipada debe ser considerada una tutela judicial anticipada. Es por ello que se nos pregunta que si considera usted que tal afirmación tiene sustento constitucional. Pues en mi posición no considero un irrespeto ilegal y judicial considerar una medida anticipada deba ser considerada una tutela judicial anticipada, debido a que ésta tiene una altísima relevancia dentro de nuestra Carta Magna, y de ella deriva de manera ostensible el fundamento constitucional para la aplicación de la tutela anticipada e incluso la satisfacción inmediata, a los fines de colmar de manera adecuada y oportuna los requerimientos jurisdiccionales de los ciudadanos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo prontamente. Excelente día para todos.